¿vale? Yo les voy a ser sincero desde el principio. No me interesa invertir en criptomemes, en shitcoins. A mí es algo que a mí no me interesa, es algo que he hecho en el pasado y que no planeo hacerlo, digamos, en el futuro. ¿Ok? Esto ya para dejarlo bien en claro y no venirle a nadie con alguna mentira, y es por eso que quizás van a observar o a interpretar una visión no tan positiva, no tan positivista de mi parte como si la he tenido con el Bitcoin. En mi sentido del inversor más conservador, más pensando en el mediano largo plazo, la única criptomoneda que a mí personalmente me interesa es el Bitcoin. Ahora, eso no significa que a ti te deba interesar solo el Bitcoin, ni de lejos, ni tampoco significa que está mal que, no sé, te interese el Ethereum, te puede parecer un proyecto más que interesante. Me parece un proyecto súper interesante. Ahora que mi dinero no lo tengo en Ethereum, no lo tengo. Y eso es para hacerte transparente a vos del otro lado, que estás escuchándome y que viniste aquí a aprender un poco más acerca de ello. No por eso significa que no tenga que saber de ellas o no haberlas estudiado ni nada por el estilo, ¿vale? Eso, aclararlo desde el principio. Vamos a comenzar la presentación, si les parece, y vamos a hablar sobre una pregunta, digamos, fundamental para dar este seminario, de qué es una altcoin, ¿no? Para aquel, digamos, desprevenido bueno, se haya unido a estos seminarios porque es un fiel participante de estos seminarios, pero quizás no tenga mucha noción o incluso no haya entrado nunca a los seminarios de Stoa Academy. Pues bueno, decir que la altcoin, el concepto altcoin como tal, nace a partir de un juego de palabras de criptomoneda, perdón, de criptomoneda alternativa, ¿vale? Es una abreviatura, es un juego de palabras con criptomoneda alternativa, bastante sencillo, y esto se debe básicamente o engloba a todas las criptomonedas que no sean el Bitcoin. Y es por eso que yo elegí poner esta imagen aquí, en esta diapositiva en particular, esta imagen que ustedes estarán viendo, el Bitcoin en el medio y todas las demás criptomonedas alrededor. Bueno, que aquí hay un Bitcoin que se le ha colado al diseñador. Pero esto, bueno, puede ser otro tipo de Bitcoin. Ustedes saben que hay varios, incluso hay varias versiones del Ethereum y tal. Puede ser, me arriesgo a interpretar esa. Ah, de hecho sí, Bitcoin Cash, dice aquí. Pues vale, es una criptomoneda alternativa. Todas las que no sean Bitcoin son criptomonedas alternativas. Eso incluye, por definición, naturalmente al Ethereum. Y ustedes me podrán decir, pero el Ethereum es la segunda criptomoneda más importante del mercado, la segunda criptomoneda más reconocida, la segunda criptomoneda más grande en términos de capitalización. Y yo totalmente estoy de acuerdo contigo. Me parece que es una criptomoneda a la que se le debe muchísimo respeto y que de hecho no ha decepcionado ni mucho menos a sus inversores a lo largo de los últimos, yo qué sé, 8 años, por ahí, más o menos. ¿Vale? Sí, te lo tomo. Ahora, la definición misma excluye al Bitcoin como una criptomoneda principal, si la podemos poner en esos términos, no la pone en la misma categoría que el Bitcoin, esta definición, por lo cual determinamos que el Ethereum es la criptomoneda alternativa mayor, el rey de las criptomonedas alternativas, el príncipe de las criptomonedas, le quieren decir así, vale, díganle como ustedes quieran, pero de todas maneras que sepan que el Ethereum se incluye dentro de estas categorías y es quizás la que más podemos llegar a analizar, porque para mí, ya vuelvo y repito, a través de mi perfil conservador, pues bueno, es por ahí la que más me interesa si me interesa. Decir y aclarar que existen miles de altcoins, como dice aquí la diapositiva, cada una con sus propias características y objetivos, algunas que se enfocan en privacidad, otras en velocidad de transacción, hablamos de transaccionalidad, y en otras escalabilidad, perdón, me trae. Todas estas características son ajenas al Bitcoin. Todas estas criptomonedas nacen para subsanar problemas intrínsecos a la tecnología del Bitcoin en sí misma. El Bitcoin nace como algo nuevo, como algo novedoso, instaura una tecnología súper innovadora, la pone en boca de todos, la pone en el bolsillo virtual, si se quiere, de todos y da a conocer esta tecnología al mundo. Perfecto. De vuelta, es el cripto rey, ¿vale? Pero sí es verdad que al ser la primera tiene algunos problemas propios a él que pueden verse como problemas o pueden verse como una característica más y ya como una cualidad, ¿verdad? Como por ejemplo la cantidad determinada que hay de bitcoins en circulación. El Ethereum
por ejemplo, les pongo un ejemplo, no tiene ese problema. No es que hay 14 millones de Ethereum en circulación, no. El Ethereum tiene una infinita cantidad de criptomonedas en circulación porque es inflacionario. Es decir, cuando se requieren más Ethereum en el sistema, pues se producen más Ethereum. ¿Qué pasa? Eso hace, lógicamente, que al igual que cuando tu gobierno no sé, el gobierno de Argentina, por ejemplo, arranca con la maquinita de imprimir billetes. Bueno, si el gobierno de Argentina arranca con la maquinita de imprimir billetes, habrá más inflación, ¿no? Entonces, eso hará que el valor de la moneda del peso argentino caiga. Es lógico. Con el Ethereum pasa más de lo mismo. Si se imprimen más Ethereum, si se prende esa maquinita, en términos metafóricos, por supuesto, hablando, y se imprimen más y más Ethereum, pues bueno, este sistema será inflacionario, por lo cual el valor del Ethereum caerá. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero en definitiva, esta cualidad del Ethereum en sí misma, pues bueno, viene a subsanar un problema del Bitcoin. La velocidad de transacción que, por ejemplo, te soluciona el Ripple, por poner un ejemplo, y sin más, subsana esta cualidad no tan positiva en términos comparativos del Bitcoin, que las operaciones son más lentas, que son más costosas, etc. Pues bueno, todas estas tienen un objetivo concreto para subsanar frente a esta tecnología del CryptoRay, ¿ok? No hay una cripto perfecta, todas tienen sus propias características principales y objetivos y demás. No hay una que tenga absolutamente todo y que sea súper genial y demás, ¿no? Porque yo ya estaría. Hay proyectos interesantes, por supuesto, pero que tienen muchísimo para demostrar, como por ejemplo Polkadot, pues se me viene a la mente, es la primera que se me viene a la mente. Vale, pues sí, los hay. Ya veremos más adelante algunos ejemplos de las altcoins más importantes y por qué. Están, digamos, en la boca de todos y han destacado tanto en los últimos tiempos. Vamos a ver estas principales características de estas criptomonedas alternativas. Solana, ahí está el otro ejemplo. Además de Polkadot, Solana, gran criptomoneda. Las altcoins generalmente son más riesgosas que el Bitcoin y esto se debe a que son menos conocidas, tienen menos capitalización de mercado y más volátiles. Esta frase es bastante clara, pero vamos a explayarnos un poco más al respecto de esto. Es fundamental entender que este mercado, digamos, esta parte del mercado, que es más del 50% del mercado de las criptomonedas, supone un mayor riesgo para el inversor, para el trader, ¿no? Si nosotros queremos ingresar, por ejemplo, en una operación en Dogecoin, en Shiba Inu, en Bitcoin Cash, bueno, en el que tú quieras, pues que sepas que seguramente te vas a enfrentar a una volatilidad más alta. Enfrentarte a una volatilidad más alta a ti te aumenta tu margen de riesgo-beneficio. Es decir, tú puedes querer buscar esa volatilidad más alta para que tu beneficio potencial sea mayor. Ahora que sepas que tu riesgo potencial va a ser mayor. ¿Por qué aumenta la volatilidad? Bueno, pues aquí lo expone muy claramente la frase. A ver, estas criptomonedas no son tan transaccionadas por día como el Bitcoin, comparativamente hablando, ¿vale? El Bitcoin se lleva un 40% del mercado a nivel de transacciones por día. Hay criptomonedas que no alternativas, por supuesto, que no superan el 1% de transacción en volumen del mercado a nivel diario. Esto hace que tenga menos capitalización de mercado y esto hace que a su vez sea más volátil. ¿Por qué? Porque son más susceptibles a grandes movimientos de dinero. Como a ti solamente te opera, por ejemplo, el 1% del mercado en un día, y el 1% es un montón, estamos hablando de millones y millones de dólares, si a ti solamente te opera 1% del mercado en un día, es muy probable que en un momento del día en el que una ballena compre, por ejemplo, $1.000.000 en Shiba Inu, pues te mueva el precio de pronto al alza, por supuesto, porque está generando demanda en ese sentido. Al ser la oferta la misma, te aumenta la demanda, te sube el precio, te va a tirar una mecha alcista muy, pero muy importante, muy grande. Entonces, esa es la representación, digamos, en la gráfica de esa volatilidad que te comento anteriormente. Por supuesto, si vos tenés una operación en venta, una de estas operaciones grandes, a ti te puede tumbar la operación en un instante, haciéndola tocar tu stop loss, por ejemplo. Y esto es un riesgo para ti. Si lo quieres correr, buenísimo. Esto es justamente el motivo por el cual yo elijo mantenerme un poco al margen de este mercado. No significa que sea positivo o negativo, significa que simplemente no es para mí. Y hay personas, yo he hablado con algunos de ustedes, con algunos
inversores de Libertex, de allí de Costa Rica, con algunos clientes de Estoy Academy, hemos organizado charlas así por Meet y demás, son completamente gratuitas. Por cierto, si quieren ustedes, podemos organizar un encuentro virtual para hablar acerca de sus activos favoritos. Lo he hablado y bueno, hay personas que están dispuestas a eso y que quieren eso. Perfecto, bárbaro. Que sepas nomás, esta característica es intrínseca a esta parte del mercado de las criptomonedas. En el Bitcoin tú ya tienes un cierto nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo, por supuesto, aquí te aumenta. Es por eso que, por ejemplo, nosotros en una gran tarde del Bitcoin nos podemos encontrar un más 4% en esa criptomoneda en particular, mientras que en Shiba Inu encontramos que te subió un 10%, ¿vale? Ese es un poco, digamos, en términos simples lo que explica esta frase. Cierto es que también tienen un mayor potencial de recompensa que el Bitcoin, esto es lo que acabo de decir recién, con esa comparación del 4% en Bitcoin y 10% en Shiba Inu, y esto se debe a que tienen más espacio para crecer. Lógicamente, la menor cantidad en volumen y en términos de transacción de mercado diario también se agregan a este apartado que tenemos aquí. También están en la vanguardia y utilizan tecnologías más avanzadas que el Bitcoin. Y aquí pongo dos ejemplos, Proof of Stake y Proof of Work, ¿no? Que son pruebas de estado y pruebas de trabajo. Son tecnologías que el Bitcoin incorpora una de ellas, que creo que es Proof of Work, pero que otras, bueno, la llevan un poquito más allá, la implementan de otra manera o incluso implementan sistemas más novedosos como el Proof of Stake, que son básicamente la manera en la que se procesan las transacciones dentro de la blockchain. ¿Okay? Vos necesitas una cierta cantidad de validaciones, de pruebas, como se le dice, para que una operación sea validada por la blockchain, ya sea de envío de dinero, de recepción, que es lo mismo, de compra o de venta. Pues bueno, tú necesitas que la blockchain te la valide, tú sabes, y si no sabes te lo comento, una blockchain es como un libro de contabilidad gigante al cual múltiples contadores pues le tienen que dar su check, su ok, su validado para que esa operación pueda pasar. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente estas criptomonedas que fueron surgiendo años después que el Bitcoin, incluso siguen surgiendo a día de hoy y siguen modificándose, porque por ejemplo Ethereum ha tenido una modificación reciente en el 2023, que fue la implementación del Ethereum 2.0, buenísimo, perfecto. Esto es que lo lleva, digamos, en este caso el creador del Ethereum ha hablado en múltiples ocasiones sobre esto, lo llevan a esta criptomoneda a un nivel de innovación más allá del que tenían anteriormente, le gusten los cambios a todos o no, para, bueno, para seguir un poco a la vanguardia de las tecnologías que tenemos en el criptomercado. Que si Ethereum no aplica esos cambios, pues se va, porque vendrá otra criptomoneda que tenga esas nuevas implementaciones y que sea una mejor alternativa para el inversor cripto. Vamos a continuar, pero bueno, básicamente esto de la vanguardia y de las tecnologías más avanzadas que el Bitcoin lo he explicado un poco también en la diapositiva anterior. Vamos a hablar de las principales criptomonedas. Este cuadro que nosotros vemos aquí, gigante, es algo viejo, ¿ok? No es un cuadro actualizado. El Bitcoin, por ejemplo, ahora cotiza $52.000 aproximadamente. El Ethereum está por alcanzar los $3.000, que sería un hito recontra importante y súper interesante en los niveles que se están manejando actualmente. Sin embargo, a mí me sirve este gráfico que nosotros tenemos acá para mostrarles a ustedes lo grande, gigante que es el Bitcoin en comparación al resto de las criptomonedas. Ignoremos la existencia de las stablecoins, de las criptomonedas estables. Ignoremos al USDT, al USDC, al BUSD. Ignoremos a las criptomonedas que sigan, por ejemplo, al dólar o al euro o a alguna moneda dura en particular. ¿Vale? La sacamos de la ecuación. Entonces este USDT se va. Este USDC se va. Quedémonos con esta mitad del cuadro, que como ustedes verán, es, si no del mismo tamaño, un 50%, un poquito más que la parte del Bitcoin. Esto te dice a ti por qué el Bitcoin es el cripto rey. Aquí te dice dominio 47% del mercado. Esto significa que el resto es más de un 50%. Esto es básicamente la capitalización de mercado que nosotros tenemos por criptomoneda. Entonces, claramente el Ethereum es el segundo y luego podemos tener a un XRP, que es el Ripple, tenemos un BNB, Solana, ADA, que es Cardano, Dogecoin por aquí, Litecoin, Tron,
Bueno, pues tenemos un montón, ¿no? Esto es un poco para que ustedes vean la diferencia que tenemos en términos de capitalización entre el cripto rey y lo demás. Pero lo que nos interesa de esta diapositiva son las principales altcoins que mencionamos aquí, solamente 8, porque bueno, hay miles, hay un montón, están las que tú quieras, pero bueno, aquí mencionamos 8. En particular, el Ethereum, que es la primera y la primera de todas, no puede fallar. El Litecoin, que es una criptomoneda que ha tenido sus dificultades en el último tiempo, ya vamos a hablar un poco acerca de ella. Bueno, sin embargo, nada le quita lo icónica que es, lo importante que ha sido en el pasado, muy pero muy renombrada, también muy reconocida en los mercados. A ver, por más que hoy no esté en el centro de la escena, el Litecoin, y seguramente no sea una de las criptomonedas más punteras en términos de tecnología, ni mucho menos en términos de precio o en rendimientos de mercado, pues hombre, seguramente sea de las más famosas de esta lista, ¿no? Antes, por lo menos hace, no sé, 3 años atrás, si tú hablabas de criptomonedas, ¿cuáles tenías? Tenías el Bitcoin, tenías el Ethereum, tenías el Litecoin, en ese orden un poco, ¿verdad? Si querías, ponías al BNB, que era la criptomoneda de Binance, es la criptomoneda de Binance. Bueno, bárbaro. El Litecoin ha quedado un poco retrasado. Sin embargo, me gustaría dejarla en este segundo lugar, primero por un cariño personal, que yo fui inversor de Litecoin, y segundo por una cuestión de reconocimiento. Tenemos a Cardano, ADA, ¿no? Hay una confusión aquí porque Cardano es el nombre de la blockchain, un poco pasa también con Ethereum. Ethereum es el nombre de la blockchain, sin embargo, la criptomoneda como tal, que se transacciona en esa blockchain, se llama Ether, ¿okay? Llega hasta acá el nombre, Ether, se reconoce con el ticker de ETH, pues Cardano pasa un poco de lo mismo. Cardano es el nombre de la blockchain, la criptomoneda es ADA, sin embargo, tú la puedes relacionar con Cardano y se la llama de ambas maneras, pues te lo entienden en los mercados, no hay ningún problema. Lo mismo pasa un poco también con Ripple, ¿no? XRP, el ticker de la criptomoneda. Y de este lado de la columna seguramente estarán algunas de las más interesantes, las cuales me gustaría dedicarle un seminario entero, por lo menos a las últimas tres, porque me parecen los proyectos más relevantes en los últimos años, por lo menos a nivel blockchain. Tenemos a Dogecoin, que es la criptomoneda meme por excelencia. Esta criptomoneda ha generado un efecto en el mercado que me parece de lo más interesante, y es que, por ejemplo, en realidad no por ejemplo, sino que, de hecho, Dogecoin ha instaurado un concepto en sí mismo, que es esto de cripto meme, y le ha dado valor a shitcoins que no valen nada, que no valen ni un centavo de dólar, por el mero hecho de estar basadas en un meme. Le ha dado vida a proyectos enteros de cripto que están basados en meme, intentando recolectar un poco de la fama de Dogecoin, ¿verdad? ¿Por qué es el rey de las criptomonedas meme? Bueno, porque ha llegado de hecho a escalas tan altas como que, por ejemplo, sea mencionada por Elon Musk, cuando Elon Musk es una persona totalmente relevante en los mercados financieros. Estamos hablando del tercer hombre o el segundo hombre más rico de todo el mundo, ¿ok? Que tiene un montón de capital y tiene varias empresas. Bueno, no les voy a contar a ustedes quién es Elon Musk, pero en redes la ha mencionado multitud de veces a Dogecoin. Y la ha mencionado a esta criptomoneda en particular, no ha mencionado a ADA, no ha mencionado a Litecoin, no ha mencionado a Ethereum quizás, sino que a la que más menciona, incluso con memes y tal, es a Dogecoin. También menciona a Shiba Inu, es verdad, ha mencionado alguna que otra vez. Eh, Esto ha dado un montón de controversia, ha dado un montón de qué hablar, por supuesto, ha estado en medios y en redes, incluso ha llevado multitud de estafas, creando criptomonedas parecidas intentando colarle a la gente, pues un poco de que Elon Musk está hablando de tal criptomoneda ahora, o no sé, cosas así. Bueno, pues esta es la única cripto meme que merece cierto reconocimiento. ¿Ustedes quieren meter a Shiba Inu también? Bueno, a criterio de cada uno. Solana, Polkadot y Avalanche. Como digo, este seminario no la vamos a tocar en demasía porque quiero dedicarle su propio espacio, ¿vale? Estas son las criptomonedas principales, básicamente. Vamos a continuar con la presentación. Hablemos un poco de ella. Si hablamos un poco de ella, tenemos que comenzar por aquí, ¿no? Tenemos que comenzar por Ethereum. ¿Hay preguntas hasta acá? Me comentarán los chicos, ya que esta es más o menos la mitad del seminario. Preguntas hasta ahora, es el momento. Ah, pues bueno. Hablemos entonces acerca de Ethereum.
Acá te pongo una introducción bien formal, luego vamos con un poco más, más abierto a hablar acerca de ella y tal. Te leo un poco lo que dice acá. Es una plataforma de código abierto que utiliza tecnología blockchain para ejecutar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada en el 2015 por Vitalik Buterin y un equipo de desarrolladores. Vale, pues esto a ti poco te interesa, ¿vale? Realmente es un concepto bastante abstracto para aquel, sobre todo, que no está muy interiorizado en lo que es Web3, en lo que son los smart contracts y demás. Pues bueno, poco te interesa. Básicamente, si nosotros vamos un poco a hablar de Ethereum, me gustaría hacer énfasis en lo que está pasando actualmente con esta criptomoneda. Esta criptomoneda ha experimentado un cambio muy importante en su estructura de funcionamiento, en lo cual se ha llamado como normalmente como Ethereum 2.0, la cual ha hecho que sea muchísimo más fácil transaccionar a través de ella. ¿Qué pasa? Lo que estaba pasando era que su nivel de inflación estaba siendo demasiado alto, por lo cual el precio del Ethereum no subía tanto o no se mantenía en niveles a los que Vitalik Buterin y los desarrolladores que están detrás del proyecto, bueno, pues le interesaba, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha determinado de que se queme más Ethereum por cada transacción, por lo cual se imprime, pero en otra parte se quema. Entonces mantenés la liquidez más o menos estable, la cantidad de Ethereum circulante, la mantenés más o menos estable. No es que simplemente imprimís y siempre va a haber más. No, ¿por qué? Porque el sobrante, el excedente, la comisión como tal, se quema. Y bueno, ese fue un cambio realmente muy importante, muy esperado por los inversores de Ethereum, y que además ha traído consigo otras cuestiones, como por ejemplo el cambio de la validación de los contratos, que hizo que sea mucho más rápido y mucho más barato transaccionar con Ethereum. Entonces, antes del Ethereum 2.0, que tú tenías un costo más alto, un fee de transacción muchísimo más alto que tú pagabas al, por ejemplo, mandarme a mí Ethereum o transaccionar en esta red, en esta blockchain, en Ethereum como tal, eh, y también los periodos de tiempo que te demandaban a ti y a mí enviar y recibir, dependiendo de qué lado de un mostrador estés, pues sí era más extenso que otras criptomonedas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no terminaba siendo una opción del todo interesante para aquellos que estaban buscando comercializar o transaccionar rápidamente. Pues evidentemente a mí, por ejemplo, si a mí me pagaran en cripto, a mí no me interesaría que me hubieran pagado en Ethereum o a través de la red de Ethereum antes de el Ethereum 2.0. Pues después de esa implementación, la cosa ha cambiado. De hecho, a mí me pagan por ERC20, que es el nombre de la blockchain de Ethereum. Me pagan, sí, hay un costo más alto que otras, por supuesto, sigue habiendo, pero no es tan alto como el que se pagaba antes. Bien, los que transaccionaban en esta criptomoneda, en esta red, anteriormente, hace 2 años quizás o 3 años, pues podrán dar cuenta de ello, ¿vale? Entonces ha sido un cambio para mí en todas vistas positivo. Pero hay gente, obviamente, que se queja de esto y no está de acuerdo con las nuevas implementaciones y con los cambios que hay desde el lado de los desarrolladores. Disculpen un segundo. Ahí estamos. Estoy con un resfrío terrible. No están de acuerdo y por eso se han creado otras criptomonedas a partir de este proyecto central, como por ejemplo Ethereum Classic, Ethereum Cash. Bueno, pues algunas criptomonedas que buscan llevar a los inversores aquello que era Ethereum en su momento, en sus inicios, ¿no? Se han creado diferentes bifurcaciones para que tú tengas la opción de querer invertir o transaccionar en esas blockchain más clásicas que buscan emular lo que era antes del Ethereum 2.0 o incluso antes, bien al principio, y tenés esta opción que es la más puntera, que es la que yo recomiendo, que es básicamente la más importante, la más segura, la más también, ¿por qué no?, barata, rápida, la que está a la vanguardia y demás. Además, yo creo, y esta es una opinión personal, si esta es la aplicación original, si este es el Ethereum original, por así decirlo, el que lanzó Vitalik Buterin, pues bueno, hay que abstenerse a las decisiones que cree su creador. Vamos a ver, acá hay una discusión también que puede darse desde el lado filosófico. Ustedes, por ejemplo, ¿creen que los fans tienen derecho a intervenir en
la obra de J.K. Rowling, tienen derecho a, no sé, decir que Harry Potter 9 tiene que ser así, 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 solamente porque los fans quieren. No, es la persona que lo crea, pues su creador original, aquel que tiene por ahí el derecho de determinar las decisiones a futuro del proyecto. Pues bueno, Vitalik Buterin, una persona pública, uno de los genios cripto, ¿no? Que está súper, súper reconocido a nivel internacional, yo creo que es el que tiene ese poder de decisión, conjunto al equipo que está detrás de Ethereum, de poder decidir cuál es el futuro de la criptomoneda, cuál es el futuro de la blockchain. Esta es una opinión, como le digo, más del lado filosófico, más personal. Entonces, por eso a mí me interesa esta. Además, que por el término de la capitalización de mercado que tiene, es decir, menos volumen que Bitcoin, pero más volumen que otras criptomonedas alternativas, incluso que sus propias variantes, a mí me da muchísima más seguridad de invertir aquí, por ejemplo, y que además están buscando solucionar los problemas que estaban llevando a Ethereum a tener un valor muchísimo más bajo que el Bitcoin. De hecho, veamos un poco su gráfica de precio. Aquí tenemos el Bitcoin, como les dije, estaba valiendo $52.000 esta tarde nomás, después de una escalada espectacular durante los últimos 30 días. El Ethereum está atravesando un poco más de lo mismo. Durante los últimos 30 días ha tenido una escalada espectacular, aproximadamente mitad de enero. Para que vean ustedes nomás el rally espectacular que ha tenido, creciente totalmente, una tendencia prácticamente alcista en un 80% de los días, 85% de los días de los últimos 30. Bueno, ha tenido sus dificultades anteriormente para hacer un poco de lo que estaba haciendo Bitcoin las gráficas de precios. Si nosotros comparáramos esta gráfica de precio con la de Bitcoin, pues quedaría algo atrás. ¿Por qué? Porque esto es una subida aproximadamente del 90% en todo el 2023 y del 30% en 2024, ¿no? Sumado aproximadamente me estaría dando algo así como 120% si hacemos números redondos y sumamos prácticamente ambos balances, cosa que no está del todo bien. Vale, 120%. El Bitcoin solo en el 2023 ha subido más de un 150%. Entonces sí es verdad que el Ethereum ha quedado un poco rezagado. Sin embargo, y ya lo veremos con las criptomonedas que a continuación presentaremos, sí ha sido de las que mejor rendimiento ha tenido. Si nosotros vamos un poco a análisis técnico, vemos que el nivel de los 3.000 es determinante. Nos tenemos que remontar un poco más atrás para entender por qué es así. Primero, y yo se los digo desde el principio, no hay que ser un genio ni muy listo para entender esto. Eso es un número redondo. Eso a vos te da cuenta, te quiere decir que psicológicamente para los traders, para los inversores, pues será un nivel a tener en cuenta y en el cual probablemente el precio se detendrá o lo usará como su nuevo soporte o en el caso de que no lo supere, como una resistencia a validar o a romper, ¿vale? Pero si miráramos más atrás en el precio, cosa que no puedo porque este es un slide de la presentación, pues una diapositiva, no la gráfica tal cual, entonces no tengo movilidad pues aquí. Si miráramos más atrás, veremos que el Bitcoin intenta romper varias veces los 3.000, tanto a la alza como a la baja. Pues entonces estamos ante un punto clave en esta gráfica. Y si tú quieres tomar decisión de inversión, tanto de compra o de venta, yo te diría que esperemos a que se termine de validar ese nivel de precio nuevo. Si efectivamente termina siendo el nuevo soporte para el precio de Ethereum o por el contrario una resistencia muy dura de roer, ¿vale? Poco más para comentar, a ver, esto es una tendencia alcista en toda regla. Si nosotros nos vamos un poco más para atrás, incluso veríamos que el precio viene subiendo desde antes, desde el principio del 2023. Sinceramente, poco más. Ah, sí, una cuestión. Les vuelvo e insisto. Esta gráfica que ustedes están viendo en pantalla, pues no la tenemos en todas las altcoins, ¿vale? Y ya empezamos a responder esta pregunta que nos íbamos al principio. ¿Es más rentable invertir en criptomonedas alternativas que en el propio Bitcoin? Pues la segunda criptomoneda del mercado, la principal altcoin, ya te está diciendo que no le llega a los talones. Que cuando el Bitcoin ha subido un 150%, esta te subió un 90%. Es un montón, no es nada despreciable ese rendimiento, por supuesto que no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente de que si nosotros quisiéramos responder esa pregunta, hombre, pues la primera respuesta que tenemos es no. Y esta es la segunda criptomoneda más importante. Vamos a continuar entonces y vamos a hablar un poco de Litecoin, ¿ok? Yo les dije, la quise poner segunda,
más por una cuestión de grato recuerdo a esta criptomoneda, pero sí es verdad que ha quedado un poco en el segundo plano a la hora de elegir las criptomonedas principales por ahí para el 2024. Si yo tuviera que armar un portafolio de criptomonedas para el 2024, quizás en este año al Litecoin no te lo pongo, no te lo pongo, pero bueno, ya queda a consideración de cada uno. Aquí la diapositiva da una introducción un poco a lo que es esta criptomoneda. Es una criptomoneda de código abierto, como prácticamente todas las que veremos en la lista. Peer-to-peer, es decir, puerta a puerta, similar a Bitcoin. ¿Por qué? Porque básicamente es una reversión de lo que es el Bitcoin original. Ustedes saben, el Bitcoin original no se puede tocar demasiado. ¿Por qué? Porque básicamente su creador, Satoshi Nakamoto, ¿no? Esa persona que no sabemos si es una persona, si es una organización, si es un apodo, un sobrenombre, si es un nombre real, pues no sabemos nada de esa persona. Bueno, ha desaparecido y el Bitcoin se queda como está y sigue continuando con su vida tal cual, ¿no? Pues bueno, Litecoin agarra entonces el concepto de Bitcoin y implementa cuestiones más novedosas, pero no tan novedosas porque estamos hablando de una criptomoneda lanzada en el 2011. Entonces no es tan actual, no es que la lanzaron hace 5 años y ya tenían absolutamente todo probado, todo visto de lo que lo que estaba pasando en las criptomonedas, en el mercado, las necesidades del consumidor y tal. Lanzada en el 2011, a vos te das cuenta que este mercado no era nada en ese momento. Muy poca gente sabía de criptomonedas en 2011. Entonces, ¿qué iban a saber lo que el mercado iba a necesitar por encima del Bitcoin? Que sí, que le hace mejoras al concepto de Bitcoin como tal, por supuesto, pero mejoras para la época. ¿Ok? Hoy las mejoras que se requieren son otras. Que el Litecoin se puede ir, bueno, cambiando un poco, como hace el Ethereum, como lo hizo con el 2.0 y tal, perfecto. Lo puede hacer, está en todas sus capacidades. Ahora también perdería un poco de su esencia. Entonces ya nos encontramos en esa dicotomía, un poco entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué queremos? Una criptomoneda totalmente cambiada a lo que originalmente pensamos, o mantener un poco nuestra originalidad, nuestra personalidad. No sé si ustedes saben de fútbol, quien me está escuchando del otro lado. Hay discusiones, por ejemplo, del estilo en el mundo futbolístico, para poner una metáfora y tal, en cuanto a los estadios de fútbol, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, el Vicente Calderón, el estadio del Real Madrid, pues es un estadio histórico, era un estadio histórico muy reconocido a nivel internacional, muy visitado en España, muy visto por todo el mundo, ¿vale? Sí, era en un estadio muy importante. Lo que pasa es que es un estadio que quedó viejo, ¿no? Es un estadio que no era considerado moderno, la capacidad había quedado chica para la cantidad de fanáticos que tenía el Atlético de Madrid aquí en España. Entonces en un momento se replantearon, ok, necesitamos un nuevo estadio. Este estadio no va más, necesitamos un nuevo estadio. ¿Y qué pasa? La gente de pronto se lo tomó muy mal porque decía, vamos a perder parte de nuestra identidad, parte de lo que somos, ¿verdad? Finalmente se hizo el nuevo estadio, un estadio espectacular, una nave espacial, se llama Wanda, Civitas Metropolitano ahora porque cambió de nombre, Civitas Metropolitano, y es un estadio increíble. Ahora, no es el Vicente Calderón, no es el estadio del Atlético de Madrid, por ahora no lo es. Entonces se ha perdido un poco de identidad ahí. Bueno, ese cambio que te supone a ti algo positivo, ¿vale la pena con respecto a lo que tú pierdes? Pues bueno, está en la decisión y la idiosincrasia de cada uno. En este caso, el Litecoin no ha cambiado tanto en base a lo que era, y por eso es que se ha quedado atrás en el tiempo, ¿vale? Un poco esa la introducción, la metáfora que quería trazar con esta criptomoneda y la explicación de por qué quizás ha quedado rezagada en cuanto a otros proyectos, comparativamente hablando. Litecoin se basa en el código de Bitcoin. Bueno, aquí la diapositiva dice un poco de lo que les estaba comentando, pero con algunas modificaciones importantes, como un tiempo de bloque más rápido y un algoritmo de minería diferente. Pues bueno, ha implementado, como les decía, los cambios que en ese momento eran necesarios, que se dilucidaban de que iban a ser necesarios, pero bueno, quizás hoy ya eso lo cumple, digamos, todas las criptomonedas que se respeten, criptomonedas alternativas. Vamos a ver un poco la gráfica de precio. Y verán aquí que esto es desastroso. Esto es desastroso porque básicamente en el mismo periodo en el que todo el mercado criptomonedas y con el Bitcoin a la cabeza ha crecido, es decir, ha sumado valor, ¿no? Ha sumado capital, más capitalización de mercado, volumen de operación, pues todo eso ha sumado en precio también, el Litecoin ha caído.
Y no ha caído precisamente poco. Estamos hablando de que en los últimos 12 meses aproximadamente te cayó un 30%. Un 30% es un montón. Entonces, básicamente por esto es que yo no invertiría hoy por hoy en Litecoin, porque su presente es más bien pesimista, ¿entiendes? Y si nosotros tomáramos esta criptomoneda, si nosotros tomáramos esta gráfica de precio para intentar responder la pregunta que originalmente nos estábamos haciendo de ¿es más rentable invertir en altcoin que en Bitcoin? Pues definitivamente aquí no, porque aquí hubiéramos perdido dinero. Y que una criptomoneda esté barata, ¿no? Más barata que por lo menos hace 2 meses. Hoy nos encontramos en $71. Hace 12 meses nos encontrábamos en $100. Que una criptomoneda esté hoy barata o se encuentre con esta clase de descuento del 30%, no quiere decir nada positivo para esta criptomoneda. En otros mercados, como por ejemplo el de acciones, si nosotros nos encontráramos, por ejemplo, a Netflix con esta actualidad, con esta gráfica de precio, pues te diría claramente que Netflix está de oferta. ¿Por qué? Porque tiene un valor intrínseco que ninguna otra compañía hoy por hoy puede tener. Tiene de por sí un servicio prácticamente inigualable, un reconocimiento a nivel mundial, tiene su valor como tal esa compañía, y ahora que de pronto las acciones bajan, pues bueno, es circunstancial. Entonces tú puedes tomar la decisión de comprar de una forma muchísimo más segura que si, por ejemplo, estuviera en un máximo histórico. Una criptomoneda como Litecoin, seguramente al perder niveles de precio, pues también pierda su atractivo. ¿Por qué? Porque la tecnología como tal ya ha sido superada por varias criptomonedas que son más recientes, que cubren necesidades actuales del sector, y que, bueno, tienen una directiva muchísimo más innovadora, tienen, bueno, cubren otras cuestiones que el Litecoin por ahí no. Entonces, si ya perdiste en precio y ya perdiste en innovación, ¿qué te queda? ¿Cuál es tu verdadero valor intrínseco? ¿Tu reconocimiento? ¿El hecho de que Martín te ponga segunda en una presentación sobre criptomonedas alternativas? No, pues bueno, eso no vale demasiado, por lo menos para el término de capitalización de mercado. Y esa también es un poco la explicación de por qué hoy nos encontramos un futuro con poco augurio, con un mal augurio en realidad de esta criptomoneda en particular, ¿vale? Esto es un poco la evolución de Litecoin en los últimos 12 meses. Vamos un poco más rápido porque si no nos quedamos sin tiempo en la presentación, que ya son y 50. Me he explayado demasiado quizás en las primeras diapositivas. Vamos a hablar de ADA Cardano, ¿vale? Esta criptomoneda que a mí me parece también muy, pero muy interesante, tiene una capitalización de mercado muy importante, ¿vale? Abarca un volumen pero muy importante de la cantidad de operaciones que se realizan por día, tanto la blockchain como el proyecto en sí también es interesante por si ustedes quieren invertir, si ustedes quieren investigar, si quieren leer más acerca de ello, pues bueno, están más que invitados. Por algo es una criptomoneda tan reconocida en la actualidad. Lo que hice un poco la presentación. Es una plataforma de blockchain de código abierto que utiliza un mecanismo de consenso de prueba por participación. Esto que yo te hablaba de prueba de estado, proof of state, llamado Uroboros. El nombre es divertido, cuanto menos. Fue fundada en el 2015 por uno de los cofundadores de Ethereum. El futuro de Cardano es incierto. Bueno, un poco lo que pongo en la presentación, si bien yo aquí pongo que el futuro es incierto, para mí de todas maneras sigue siendo un proyecto, como les decía, interesante y que merece por lo menos una leída, un repaso de cada uno de ustedes si quieren interiorizarse dentro de una criptomoneda alternativa fuera de las principales, ¿no? Eh, lo interesante es que fue fundada, bueno, o lanzada en realidad al mercado varios años después que el Bitcoin. Estamos hablando del 2015, el Bitcoin, si no me equivoco, fue lanzado en el 2008, por ahí más o menos. Ustedes me corregirán si me estoy equivocando, por uno de los cofundadores de Ethereum. Curioso, porque en 2015, 2016, 2017 fueron los años en los que más criptomonedas se lanzaron, por lo menos de las más importantes, se lanzaron todas en ese periodo. Entonces, todas nacen en ese momento ya con las necesidades del mercado, las necesidades del consumidor más bien claras. Digamos, para ese punto, lo que no tenía Litecoin, que la hemos visto recién, pues sí tiene un poco más Cardano. ¿Qué pasa?
¿Por qué puse que es incierto el futuro? Bueno, dependerá de las decisiones que se lleven adelante para intentar posicionarse como una de las criptomonedas líderes, como sí lo podría ser Solana o Polkadot, ¿no? Por eso es que no la incluyo por ahí a esta en el seminario de Solana y Polkadot. Vamos a repasar su gráfica de precio para ir viendo un poco más aceleradamente. Vemos que tiene un precio por ahí no tan interesante para los inversores, porque quizás les interesen más criptomonedas que estén por encima del dólar, ¿no? Siempre es un algo bueno a tener en cuenta, criptomonedas que coticen por encima del dólar, pues para que signifique algo, aunque sea. Y si hago un repaso, por ejemplo, aquí tengo anotado el rendimiento de los últimos 12 meses, hemos visto un crecimiento del 60% en el precio de estas criptomonedas. Entonces, si bien tuvo sus meses muy, pero muy complicados en el 2023, a diferencia de Bitcoin, ¿no? Todos estos meses casi planos, te diría, sino hasta mitad de octubre, en el que recién empieza a despegar, pues bueno, de todas maneras tiene sus rendimientos nada despreciable de más 60% desde este punto de aproximadamente 0,40 centavos hasta los 0,63 centavos que tenemos a día de hoy, lo cual la posiciona en una de las criptomonedas alternativas que mejor desempeño, por lo menos hablando de las principales, de la lista que recién les hice mención, que mejor desempeño ha tenido en este último tiempo. Sin embargo, vamos de vuelta con la pregunta inicial que nos hacemos en este seminario. ¿Fue más rentable invertir en ADA Cardano que en Bitcoin? Pues bueno, aquí te demuestra que evidentemente no, sea lo interesante que sea el proyecto, como te dije a continuación, anteriormente, no fue más rentable definitivamente. 60% es menor a 150%, ¿verdad? Vamos con Ripple. El caso por ahí más interesante de todas estas criptomonedas que hemos estado repasando, ¿por qué? Porque tiene un factor fundamental en sí mismo. El Ripple ha estado dominado por el factor fundamental de la demanda de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, eh, tanto al proyecto como tal, como a sus fundadores y tal, lo cual ha hecho que sea excluida como criptomoneda de muchos de muchos exchange del mundo. Por ejemplo, Binance en un momento dejó de aceptar XRP, Ripple, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaban siendo demandados. Que después se ha determinado en la justicia de los Estados Unidos que el proceso judicial llevaría muchísimo tiempo, que se resolvería en el segundo semestre del 2024, esto te lo dijeron el año pasado, o incluso en 2025, o incluso en 2026 se podría conocer la resolución al respecto, pues bueno, ha alimentado muchísimo la confianza de los inversores en decir, ok, por ahora no vamos a ver un factor fundamental extremadamente negativo para el XRP, ¿ok? Eso ha hecho que el Ripple haya tenido un rendimiento, como ustedes verán en esta gráfica de precios, más que interesante. Bueno, de hecho, esta es la gráfica de Cardano. Vamos a buscarla en un momento, a ver, a la gráfica del XRP, que quizás aquí la tenemos. Aquí la tenemos, de hecho. Gráfica del XRP, ¿vale? Vemos que claramente ha subido, bueno, no tan claramente, ha tenido sus momentos de impulso alcista, sus momentos de impulso bajistas, retrocesos, correcciones, tal. Fíjense ustedes nomás, el pico de esta mega móvil es literalmente una montaña. Esto ha sido aproximadamente en el momento en el que se dio la noticia de que quizás las consecuencias legislativas, si se le quiere decir, o el proceso judicial no tendría grandes efectos, digamos, negativos para el XRP. Este era el momento en el que los inversores especulaban con que todo iba a salir bien a nivel judicial, que no iba a haber, bueno, ya les digo, consecuencias negativas legales, ¿ok? Que después eventualmente este globo se pinchó, porque en el segundo semestre te dijeron de que se iba a dar el proceso más largo de lo previsto y tal. Pues bueno, este globo se pinchó eventualmente y eso ha desfavorecido un poco los movimientos del XRP del Ripple. Vamos a cerrar esto. Acá, como ustedes verán, dentro de los últimos 12 meses, el Ripple ha subido tu 45 o 50% aproximadamente.
De todas maneras, nada despreciable, por supuesto. Lo que pasa es que en un momento el Ripple te había llegado a subir, por ejemplo, en esta vela alcista, en este momento en el que yo te estoy comentando, un 116%. Y estábamos a mitad del año pasado, es decir, solamente estamos analizando 5 meses del año pasado. En 5 meses te había subido un 150%. Entonces, en este punto, por un factor fundamental propio, te estaba creciendo más que el Bitcoin. Este sí estaba siendo más rentable que el Bitcoin. Luego, como les digo, el globo se pinchó y pues bueno, ahora tenemos una inestabilidad propia de no sabemos lo que va a ocurrir con esta criptomoneda. Vamos a continuar con la presentación con Dogecoin. Y aquí la repasamos rapidito porque sin pensarlo se me fue la hora prácticamente. Lo pongo junto con Elon Musk. ¿Por qué? Porque él ha sido quizás la persona más reconocida de todas en en comentar públicamente sobre esta criptomoneda meme. ¿Okay? Él ha puesto sus posts de Instagram, ha hecho gracias, ha hecho chistes, ha hecho memes con esta. Pues bueno, y eso alimentó muchísimo el precio de la criptomoneda en muchísimos periodos. De hecho, se habla de que Elon Musk ha estado especulando él mismo, digamos, con el precio de esta cripto, haciéndola subir hasta un 20% cada vez que tuiteaba algo. Entonces, como él sabía la reacción que iba a tener el mercado a partir de un tuit suyo, pues bueno, hubo algunos analistas que se aventuraron a decir de que iba a tener serios problemas legales por especular y hacer variar el mercado, digamos, en su favor, digamos, controlar el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso también le hubiera llevado, por ejemplo, a procesos legales con la SEC, con la Comisión de Bolsas y Valores, que regula todo el mercado financiero en los Estados Unidos. Bueno, pues eso no ha ocurrido, por lo menos hasta lo que me consta. Sin embargo, sí es verdad que podemos decir, como decíamos anteriormente, que es la criptomoneda meme por excelencia y que hoy mismo está un poco corrida de plano, pues porque el meme en algún momento pasa de moda, ¿no? Seguramente has visto en tus redes sociales chistes, memes, tal, que de pronto eran muy graciosos al principio y que, bueno, después de un día, dos, ya como que pasaba la gracia y ya no los veías más, ¿correcto? Eso es normal. Pues bueno, esto es un poco de lo mismo. Lo que pasa es que este meme ha durado varios años. Fíjense ustedes nomás que el Dogecoin nace en el 2013 y hasta hoy tiene entidad, es reconocida, es respetada incluso, por más que sea un meme y lo que sea, ¿vale? Fue creada como una broma y sin embargo los creadores se hicieron, pero mega millonarios a partir de esta criptomoneda. Vemos un poco la gráfica de precio y esto es tal cual lo que vos estarías esperando de una criptomoneda meme. Una variación totalmente inestable. Esto es lo que yo te estaba diciendo al principio con te aumenta el margen de riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque las velas aquí son gigantes. Fíjate cada vela y cada mecha nomás. Por ejemplo, en esta tendencia alcista, en esta rally alcista que se ha dado desde mitad de octubre, principio de noviembre, hasta mitad de, mitad de diciembre aproximadamente. Cada una de estas velas, cada uno de estos mechones son gigantes, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, eh, otras criptomonedas más importantes u otros activos del mercado financiero incluso. Entonces, esto, cada vela que tú tienes aquí supone un margen de riesgo-beneficio muchísimo más amplio, por lo cual, bueno, tu beneficio potencial puede ser interesante, tu riesgo altísimo, por eso es que yo no entro en Dogecoin directamente y de hecho no me considero el único que tome esta decisión porque le ha costado, por ejemplo, superar los 10 centavos de dólar por cada token. Entonces, bueno, y de hecho, la evolución de esta criptomoneda meme, que algunos dicen, no, que Doge te va a hacer millonario, compra no sé cuánto de Doge y vas a ver cómo en un par de años tiene miles de dólares y tal. Pues bueno, la realidad te marca que ni siquiera ha sido más rentable que Bitcoin en este mismo periodo. ¿Por qué? Porque te ha crecido solo un 1% en los últimos 12 meses. Es decir, que si vos tuviste Dogecoin desde hace 12 meses hasta hoy, solamente viste crecer tu capital un 1%. Ahora compáralo con la inflación. Por ejemplo, la inflación a nivel mundial, que yo sé que en Costa Rica es muy baja, incluso creo que hubo defla en algún periodo, si no me equivoco, no me fallan los datos. Eh, pues bueno, compáralo con la inflación mundial. Si vos tuviste una inflación mundial del 4, del 5% aproximadamente, y tu capital creció solo un 1%, pues perdiste dinero. 12 meses aquí, perdidos directamente. Entonces, yo te recomiendo invertir en Dogecoin a largo plazo, ni loco.
ni loco, que al final te enfrentas a una gráfica como esta porque simplemente el meme pasó de moda, con el riesgo altísimo que tienes, encima si tú utilizas multiplicador, pues igual se crea un combo un poco explosivo, ¿no? Vamos a... Ah, y ni hablar que estás dependiendo de un tweet de Elon Musk, que si Elon Musk no quiere tuitear nada, pues tú no vas a obtener ningún beneficio, básicamente. Vamos a un poco a las preguntas y respuestas, que ya veo que se nos ha pasado volando el día de hoy. Hay preguntas, hay respuestas en el chat. Eh, ¿Qué tal? Gustavo, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Brandon, bueno, Novi, Val, ¿hay preguntas por aquí? ¿Alguna duda para responder? Estoy a su disposición. ¿No hay dudas? Ay, que no tengo el chat abierto. Vale, pues. Entonces damos cierre al seminario del día de hoy. Les agradezco a todos por participar, por escucharme, por estar aquí presente una jornada más en este seminario de Stock Academy, presentado por mi persona. Les quiero desde ya hacer la invitación al seminario de este viernes en el que hablaremos sobre Tesla, un poco sobre Tesla en los términos en los que hemos hablado sobre Meta en el viernes anterior, términos que a mí me parecen del todo interesantes porque se habla muchísimo sobre análisis fundamental, sobre gráficas que uno no está tan acostumbrado de ver, uno ve siempre la gráfica de precios, pues bueno, hay muchísimas gráficas para revisar, para tal, para analizar, y pues bueno, un poco la idea de este viernes será ir un poco a eso, ¿no? En cuanto a Tesla. Si ustedes son fanáticos de Elon Musk, no se lo pueden perder. Desde ya se los digo. De vuelta, gracias a todos por participar. Que tengan una excelente jornada, un muy feliz inicio de semana. Nos estamos viendo este mismo viernes. Hasta luego.